personas son pensionados. No todos por vejez. Hay 40.000 por sobrevivencia, hay casi 80.000 por invalidez y hay 1.900.000 por vejez. En estos 2.150.000 personas están los de los fondos privados, están los de la personalidad, están los maestros, están todos. ¿Y cuál es el panorama de esas privilegiadas? Porque lo son. El 56% su pensión es de un mínimo. El 82% es hasta 2 mínimos. El 95% es hasta 4 mínimos. Y ahí empieza a sufrir. Porque el otro 5% que empieza en 5 mínimos y va a pensión hasta 23 mínimos. Porque las son las que más cuestan el sistema. Entonces, debemos de parar para categorizar una idea central. Colombia se ha sostenido fiscalmente por la destrucción del sistema pensional. Solo está regido para el 25% de la población. Ayer, hace 30 años y hoy. Y así más fácil para el Estado. Le cuesta 80 millones de pesos todo el sistema pensional, pero allá dónde pagarlo. ¿Y por qué digo que por qué es tan costoso para el Estado? Es razonable decir que el 99% de los colombianos que están con una pensión mínima, solo el 1% ha cotizado recién, 400 semanas. Por ejemplo, ese señor senador que trabaja toda la vida en el 40, 33 años ahí, ya no se lo receta y su pensión da un mínimo. Muy posible que en 2.300 semanas, a punto de mínimo, lo haya pagado sostenimiento de pensión. Pero se ha calculado que una pensión mínima en Colombia del Estado de Colpensiones, vamos al caso, el Estado la cotiza, la masa económica bruta con 110 millones de pesos. Pues si es de los mínimos, 160 millones. Y si es de más de mínimos, donde hay 35.000 colombianos, hasta 1.500 millones de pesos por subsidio del Estado, que es el subsidio a la rica. Ahí no paga el problema, estamos hablando de los privilegiados, de los 2.540.000 personas. Hablemos de los 6 millones de personas, de los cuales 5 son mayores de 60 años, que muchos son muy malos, no se pensionaron, muchos se les murió su esposo, nunca había cotizado, no se pensionó, no cotizaron. Hay 5 millones de colombianos que hoy cumplieron la edad y nunca se van a pensionar. Entonces, pero ese no es el dilema de hoy, ese es el dilema también para los jóvenes de hoy, porque hoy el 56% de la población en conjunto es informal, trabajo informal. Y la primera característica del sistema informal es que no cotiza. Explicable, muchos de esos informales son independientes que es por incultura o avaricia o por falta de control del Estado, una tienda que venda mucho, que tenga otros trabajos que no nos tiene afiliado, le da 10 millones, tiene con qué pagar, pero no paga. Pero en la inmensa mayoría de los independientes de cuenta propias en Colombia no pagan seguridad social. Y esas personas inevitablemente no han tenido pensión. Se me olvidó una cifra, digo que es el 54% de la informalidad de los 24 millones de los solo ocupados en Colombia. El 93% es en el campo, allá menos, conocen nada de formalidad. Colombia hoy, e incluso con la reforma, no se va a pensionar y cada día crece la edad. En el trasfondo de una reforma pensional, yo diría que hay 3 aspectos que no podemos ignorar. Tranquilo, jóvenes, que se hagan la reforma. Primero,
la informalidad, es la desgracia social y económica en Colombia. Es posible que un trabajador tenga un salario mínimo, porque tenga sus prestaciones sociales, que tenga su seguridad social, que tenga su uniforme, que tenga su caja de compensación, que tenga su calidad de vida. O incluso un independiente que también lo tenga, así no tenga prestaciones sociales. Pero la informalidad no solo es en el trabajo, es en la seguridad social, es en el empleo, es en las cámaras de comercio, la tienda que nunca se inscribe, la persona que nunca paga impuestos. No hay una trazabilidad del ciudadano común. ¿Y por qué hay atención a los que no pagan impuestos? Porque en Colombia ahora que se está hablando de una reforma pensional, que este gobierno haría la segunda reforma pensional, no olvidemos que Duque hizo 3, Santos en su gobierno hizo 4, el presidente en su gobierno hizo 5. Avanzaré es por la evasión y la corrupción. Se roban billones de pesos. Entonces, la informalidad es el principal aspecto para que ninguna reforma pensional se avance en Colombia por lo avanzada que sea en sus propuestas sociales. El segundo es el crecimiento de la población. Cuando la tasa está rebajando significativamente, nos espera un problema demográfico angustiante a mediano plazo. Y hoy lo vemos. Este año se regularon un 25% menos de jóvenes que cumplen 18 años. Y lo vemos en los grupos de las universidades públicas y más en las privadas. Porque los jóvenes, muchos quieren estudiar carreras prácticas o irse al exterior, o ni lo uno ni lo otro. Y tercero está el desarrollo económico del país. Un país que crece al 2-3%, con el 31% de su población en pobreza, 11% en miseria, no tiene futuro, necesita crecer al 4, al 5, al 10%. Del resto, Colombia no tiene futuro para su generación de bienes. Eso es otro problema de cualquier información. La reforma pensional tiene 2 o 3 aspectos atrasados en los 5 minutos que me quedan. Primero, es de pilares, de 4 pilares. Y la importancia de estos pilares es que el Estado colombiano, el gobierno ya reconoció una tragedia. Y es que hoy 5 millones de colombianos en edad pertinente de tener no tienen ni van a tener nunca una pensión, de los cuales 3,5 millones están en pobreza extrema comprobada. Hasta ahí muy bueno, que va a haber una solución que se llama el bono solidario. Pero ese no es el problema. El problema por los 3 elementos que mencioné es que cada año 500,000 personas aproximadamente cumplen la edad y solo se pensionan 100,000, gracias a que el Estado aporta la mitad de los pensionados que fuerza pública, maestros, funcionarios. O sea, se está pensionando el 20% de la población. Entonces, dentro de 10 años, vamos a ver filas y filas de varones que cumplen 65 años, mujeres 60 años, para reclamar el bono pensional. Un cheque que suple escasamente la comida, porque eso es la miseria. Este primer pilar, que es puro presupuesto nacional, tiene un indicador. Presidenta había propuesto que era sobre la línea de la pobreza, como lo hizo Brasil, como lo hizo Bolivia. Bolivia está adelante de Colombia en las pensiones subsidiadas al Estado. No, se hizo sobre la línea de indigencia, 230,000 pesos, que escasamente saca a 2 millones de colombianos de la indigencia y les ayuda mucho, porque hoy solo 60,000 pesos. Es un avance, pero insuficiente para los actuales ancianos en la pobreza y para las futuras generaciones que vienen también por ese bono. Es que eso es lo grave, lo que viene detrás. Ese es el pilar solidario que se ajusta cada año con la inflación y que no es una pensión, es un bono solidario y es puro presupuesto. La crítica es que no fue sobre
la línea de la pobreza para hacer una verdadera revolución social, sacar premios de la pobreza, con un cheque de Estado que es construir la economía. Aquí tienen los problemas fiscales, los problemas de la macroeconomía y se olvidan de la economía humana. El segundo pilar es el contributivo. Va a beneficiar, entre comillas, a 1 millón de colombianos que cotizaron más de 300 semanas y menos de 999 en los fondos privados o en colpensiones. Y a esa persona, si no está en precisión, que lo explico enseguida, no le devuelven plata, que es una indemnización que en colpensiones es algo pírrico. Una persona con 10 semanas cotizadas y desde 3 años le devuelven 21 y esto haciendo la cuenta muy holgadamente. En cambio, en el fondo le devuelven hasta 60 millones porque son rendimientos. Pero igual, no hay educación financiera, 2 viajes a Santa Marta, fueron ricos un mes y pobres toda la vida con ese retiro de esas indemnizaciones de las pensiones. Ya se van a acabar. El Pedro Pérez cotizó en un fondo o en colpensiones, porque todos los fondos que tengan menos de 900 o 750 demás van a dar pensiones de colpensiones de Pedro Pérez, cotizó sobre un mínimo 500 semanas, entonces uno hace una regla de 3 y le corresponde un 40% de una pensión de oro. Si por 1.030 semanas tiene un mínimo, aquí debe tener 40%, pero no va a ser así, un empresario de 150 pesos. Pase escasamente la línea de la pobreza. Hay otro artículo para aclarar. Y si Pedro Pérez cotizó sobre 4 o sobre 5 mínimos, sobre 10 mínimos, entonces no va a ser su renta vitalicia, que tampoco es otra pensión, pero es una ayuda. Yo sí estoy de acuerdo que a la gente no le entretenimiento, porque no hay cultura. Que el departamento de libertad, que yo hago lo que me dé la gana, que yo mis ahorros. No hay cultura. En mi oficina de abogado, la gente llorando porque retiró su pensión en un momento de cura, un COVID, no la aconsejaba para abogado, por cobrar un 5.000% de honorarios. Viene el tercer pilar, el que importa a ustedes jóvenes que van a tener la suerte de irse del país a estar acá, porque se van para los países donde está la OIS, puede cotizar, nos permita que se queden con nosotros acá. Cotizan como cotizan en el seguro social o en los fondos privados, pero ahora van a cotizar obligatoriamente en colpensiones. Ya colpensiones que era una mera pagadora que recaudaba 50 millones de pesos al año, 30 que llevaban los cotizantes y 20 millones que manda el Ministerio de Hacienda para gastar las pensiones. Colpensiones, un 31 de enero, si acaso tiene 100.000 millones de pesos en caja, de los 50 millones que se come pagando su 1.900.000 pensionados, pero una caja. Ahora va a quedar un fondo muy especial, porque va a ser de Colpensiones, pero no lo va a administrar directamente Colpensiones, sino el Banco de la República, y solo para pensiones, para que no ocurra el peligro del seguro social que se lo comió el gobierno. Y va a funcionar. ¿Y por qué no creer en el Banco de la República? Si hace 103 años favorece y defiende la soberanía de la moneda, y hace 34 años es el garante de la inflación en Colombia, y la mejor entidad. ¿Ves? El 80% de la totalidad de los colombianos van para colpensiones, quieran o no quieran, hasta 2.3 salarios. Esas cifras significan que el 84% de los colombianos siempre van a estar en colpensiones, porque ya dije que Colombia cotizaba hasta domingos, el 84% de la población de los fondos privados. Es verdad que dice, se acabó y están robando a los jóvenes. ¡Mentira! Los jóvenes en Colombia son casos excepcionales para el salario mínimo. Entonces empecemos a hablar en qué sí puede afectar a los jóvenes. Excepcionalmente, un joven tomasino,
se prepara en Harvard, después de estar acá, en maestría, ocupa grandes cosas, inicia su actividad laboral a los 30 años y se va a ganar 30 millones de pesos. Ese joven Tomasito, en la edad de los 30 acá, solo habemos si acaso dos personas que sobrevivíamos en el 77, que tampoco es tanto tiempo, 58 años. Lo va a comunicar la transición, el resto un poquito, al menos que cada 35 años más mujeres, 35 mujeres, que esa es más fácil. Si hoy estuviera en transición y se cae en pensiones, una persona que toda la vida ha cotizado sobre 35 millones de pesos, que es el 0,5 de la población en Colombia, su pensión probablemente con unas 800 semanas quedaría en 28 millones de pesos. Ya con el nuevo sistema, Pedro Pérez Tomasino, que es educado en el exterior, va a pagar siempre obligatoriamente o cotizar 2.3 salarios mínimos en Colpensiones. Y el resto se lo va a administrar una CAI, que es una hermana gemela de los fondos privados, para cuando llegue a su edad de retiro, todo lo que ha invertido ahí vuelva a Colpensiones y le entregue una única suma. De todas maneras, en honor a la verdad, no van a tener esos 28 millones de pesos que hay que hacer en economía así, sino de 12 millones de participación especial. Es muy importante, por pensiones no se acaba, los fondos privados menos. Las ACAI son las sustitutas de ellos que administran esos fondos para todos los 18% y 16% colombianos que cotizan superior a 3.500.000 pesos. Por último está el sistema voluntario, para cotizar todo lo que quiera cotizar o llevar sus ahorros, tiene grandes beneficios tributarios y rentísticos, que es una opción para estos jóvenes que van a tener buenos años, pero ya por el clima medio, eso no tendrán buenas funciones. Por último, hacer un llamado a la transición. La transición de esta norma es la posibilidad de que tengan 900 semanas sería que se declare vigente, que aún no está vigente hasta que llegue a la Corte Constitucional, se rige con la ley 100. Si tiene 900 semanas de norma, o si tiene 750 semanas y es mujer, y puede quedarse en el privado de pensiones, o puede quedarse en condiciones. Y también una anotación, el artículo 76 de esta ley está vigente. Significa que las personas que tengan menos de 62 hombres y 70 mujeres y quieran trasladarse a pensiones o a los fondos privados, que más les convenga, pueden hacerlo en forma inmediata o hasta el 31 de 2026, así es que se termina. De todas maneras, también despedirme, les doy un mensaje claro: cotizar para jóvenes. Hay que hacer un esfuerzo de vida, de familia, de trabajo. ¿Por qué? Porque en el camino de la vida uno está cotizando para la vejez, 70.300 semanas, 1.000 semanas. Vengo, dame un minutito más. Fue mucho el esfuerzo en la madrugada. 1.000 semanas, las mujeres, pero en el camino de la vida hay unas circunstancias también irresistibles, que hay la muerte o la invalidez. Y un joven se muere, muy joven, ha constituido su grupo familiar, tiene menos de 25 años, como en este caso, ahora le doy un dato, que sobre todo a la mañana, 6.000 personas están en Colombia con los muertos, y 10.000 están cargando la mayoría de jóvenes. Digo que un joven se muere antes de los 25 años, los 30 años, tiene su compañero, su niño, su madre que depende de él, genera una pensión. Solo con el hecho de haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. O ese joven no se mueve, sino que en cualquier circunstancia de la vida común, profesional, queda en paro y tiene menos de 25 años de haber cotizado 26 semanas para obtener su pensión. ¿Ves? En Colombia, mientras usted o nosotros cotizamos para la pensión de vejez, cubrimos los riesgos de invalidez y definitivamente cotizar se paga, pero la lucha es por el trabajo decente
y más que todo a mediano plazo, como va a proponer ustedes, por la pensión universal. Una pensión para todos los colombianos de los 75 años, independiente de trabajo o no trabajo, con la vida humana y con una mejor calidad de vida. Faltará tiempo, pero a eso debemos dedicar. Muchas gracias, un feliz día y quedo abierto a algunas inquietudes que tengan, ¿no? Correo, como quieran, les doy disculpas por haber pasado. Y el presentador, vamos a seguir a nuevo nivel y seguimos panel de preguntas. Muchas gracias a todos, es muy interesante. Le damos paso a la preguntas y seguimos con un breve espacio para preguntas y demás. Bienvenida a este espacio, usted es experta en salud, es referente de la tecnología en el manejo de los recursos. Bienvenida y ese espacio es con su. Muy buenos días. Buenos días. Como decía, mi nombre es Libre Fuentes, soy primeramente psicóloga, especialista en gerencia de salud humana. En más de 20 años de experiencia en la área administrativa del sector salud. Y después cumplí una cualificación, que era una de primer valor con la comunidad hoy en día. Y en segundo lugar, el equipo de la Universidad de Santo Tomás, que era ese tipo de plan con conferencistas que puedan transmitir a los estudiantes de derecho una visión desde la óptica más práctica. Entonces, pues, está entrando el tema de salud, un tema muy sensible. Quiero comentar que un joven que está a los 20 años, empecé coordinando programas de salud, posteriormente asesoré gerentes en la parte pública privada, como coordinadora del programa de acción departamental en Lina. Estuve como gerente en la gerencia de mi municipio natal, San Juan de Huila. Posteriormente a eso trabajé en la parte privada 4 años y luego me regreso a la parte pública como gerente de la empresa como distribuidor local a la de ISO durante casi 7 años de periodo, y en ese periodo de tiempo de transición ya había sido gerente hacía como unos 7 años y febrero 8, noté un pequeño cambio que era pues el giro de los recursos. Hoy el sistema de salud que ha notado unos puntos muy importantes que quiero que ustedes los visualicen y los tengan en cuenta para su ejercicio profesional. Porque cuando somos estudiantes, somos muy realistas, queremos transformar el mundo y llegamos a la práctica y nos estrellamos primero en la parte burocrática para poder acceder a un cargo pues, que queremos. En segundo lugar, es muy difícil implementar ideas nuevas, y eso es lo que yo a través de mi experiencia pude lograr hacer, y no fue un camino fácil. Yo creo que pues Steven, que es oriundo del municipio de Entos, fue testigo de la transformación de su hospital, un hospital de primer nivel que funcionaba en una casa, y aquí tengo que empezar a contar la historia para que ustedes a través de ella se puedan inspirar y crean que sí pueden transformar nuestro como se desea. Yo empecé en la ADC en el 2017, en septiembre, funcionaba en una casa, unas condiciones deplorables, había una serie de temas que habían sido construidas con recursos del departamento, y funcionaba solo la área administrativa, o sea, el gerente y sus asesores, y el resto de la área estaba desde sin uso casi 8 años. Fue mi primera meta, trasladar la sede vieja a la nueva, reestructurar esa sede nueva, y fue un cambio inclusive para los mismos empleados, para los mismos pacientes, y no creían como esa actividad de no creer, porque
un hospital. La gente hacía fila desde las 3 de la mañana. En esa serie de caían ratones desde los techos y eran unas condiciones muy deplorables. Este pasó fue mi primera vez en 4 meses. Construyó esto y estoy hablando que hicimos esa labor con recursos propios, y ya voy a hablar de eso. Cuando llegué al hospital de Digno, solo recaudaba al año 4.000 millones de pesos. Yo entré en una S en el año 2024 con recaudos del 2023 de 11.000 millones de pesos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aunque con las mismas leyes están en funcionamiento, ¿cómo un hospital se puede volver próspero? Y ya le voy a explicar por qué. En el 2018 hice la remodelación y reapertura de 7 puestos de salud que estaban llenos de murciélagos también, no funcionaban. Se compraron ambulancias, se dotó el hospital porque no había ni sangre y todo eso empezamos a hacerlo a través de la organización administrativa de la ESE. ¿Qué significa eso? Con el mismo personal que había, empezamos a organizar la facturación. Porque uno de los motivos por los cuales las IPS no les alcanza sus recursos, primero por la desorganización. En segundo lugar, en el 2018, aparte de eso, empezamos a organizar el laboratorio. Hoy no tiene, a pesar de ser un hospital de primer nivel de atención, tiene un laboratorio de tercer nivel de atención. Se toman todas las pruebas especializadas maternas, adulto mayor, a población crónica. Ese laboratorio tuvo una inversión de cerca de 1.000 millones de pesos con recursos propios. ¿Qué son los recursos propios? Es el dinero que queda después de gastos debido a una buena facturación, presentación de cuentas, defensa de las EPS y que queda libre para inversión. Eso me permitió a muchos años invertir cerca de 1.000 millones de pesos sin necesidad, sin rodilleras en la gobernación, sin rodilleras ante políticos, porque ustedes saben que estos trámites tienen un nivel de burocracia y hay muchos intereses de por medio, y por eso son tan demorados. En el 2019 organicé el parqueadero de la ESE, que era una bazar, que si se acuerdan, embellecimos el hospital, hicimos el área de hospitalización porque no había área de hospitalización. En el 2020, que llega la pandemia, que fue mi elección como gerente a solicitud de la comunidad de tuvimos una de las mejores respuestas a nivel nacional. Un hospital de primer nivel de atención, con todos sus equipos uniformados, bien dotados, reforzamos el laboratorio, tomamos las pruebas COVID especializadas. En la ESE compramos el equipo para detectar las pruebas especializadas de COVID. Fuimos casa a casa, no paramos el servicio, muchos hospitales pararon. Yo quiero contarles que en salud hay 2 sistemas de contratación por ETP: capitación y evento. En mi caso tenía casi todo contratado por evento. Eso significaba que ya que no tenía pacientes, pues no podía cobrar a las EPS. Me tocó uniformar a todo mi equipo de trabajo, darles fortaleza a los médicos, a todo nuestro equipo para que pudieran salir, dar las herramientas para ir casa a casa y que el hospital no se perdiera financieramente. Teníamos mucho miedo, sí, pero fuimos serviendo a nivel departamental, a nivel nacional, y eso, pues, digamos que mostró, esa pandemia mostró como que aquí se las daban las otras de las instituciones, porque hay instituciones que se hacían pasar como las mejores, pero no le daban ni siquiera favor a sus empleados. En mi caso fue todo lo contrario, le dimos todos a nuestros profesionales y la primera que vacunó a todo su equipo de trabajo. Nunca me demoré los sueldos. Y ya en el 2021 empezó pues, a pasar la pandemia, compramos una unidad móvil porque la pandemia era muy vieja. Seguimos remodelando el laboratorio clínico, comprando equipos, escritorios.
enfermería, psicología, ginecología. Y hay una sala de espera especial con poltronas, cambiados de bebé, dispensador de agua, para que la paciente espere su atención. Desde el día 1 que empecé el trabajo en la ETS, empezamos con una personalización para lograr que los pacientes puedan tenerlos en cuenta. Yo empecé hasta aquí no hemos cambiado ninguna norma. Las leyes eran las mismas. ¿Listo? En el 2023, después de casi 4 años de lucha, de realizar proyectos en la Secretaría de Salud Departamental, con supuestos amigos políticos, me han negado durante 4 años la posibilidad de implementar ginecología, pediatría, fisioterapia y ecografía 5D. Logramos esto, cumplir el ecógrafo 5D para la SRI, ni siquiera el Hospital Departamental de Hospitales de lo posee. Me aprobaron vía tutela los derechos a tener estas especialidades que cumplía toda la parte financiera. Y ha sido uno de mis mejores orgullos porque fui la primera a nivel departamental en lograr esas 3 especialidades. En el 2024, cerrando mi año de gestión, ya para terminar, terminar mi periodo de marzo, logramos remodelar nuevamente 3 casos de salud totalmente y fuimos certificados ISO por el IFONTEC. Entonces, ¿a qué voy con esto? Teníamos las mismas EPS, la misma normatividad, el mismo personal. ¿Qué fue lo que cambió? Una persona con experiencia llegando a las instituciones. Yo valoro mucho los intentos a nivel nacional del gobierno de querer cambiar y mejorar de manera ideológica la normatividad de salud. Esto, actualmente el decreto 0258 del 30 de junio del 2025 que implementa muchos de los puntos de la actual reforma de salud. Yo estuve en un foro aquí en Picalito y comentaba unos puntos porque tenía ciertas dudas. ¿Sí? Entonces yo les preguntaba por dónde van a financiar la formalización de empleo a todos los empleados. No hubo respuestas. ¿Sí? Yo peleé muchísimo con las EPS. Fui una gerente parada. Le quité sueldos a las EPS que si no me pagaban. Iba a hacer me tocara ir a defender los derechos de los usuarios. No aceptaba cualquier tipo de contratación con las EPS. Y yo creo que al actual modelo de atención en salud, lo que se debe hacer es aplicar las leyes que ya hay, ¿sí? Unos puntos que me gustaría que se tuvieran en cuenta para mejorar el actual sistema de salud, porque si uno lo compara con otros países desarrollados, las personas cuando llegan a su vejez, si tienen plata de ir al médico, los atienden, si no van a hospital de emergencia. En Colombia lideramos un recurso muy importante para la salud, que es lo que pasa que llegan a manos de malos administradores. Entonces, no es la ley, no es la cantidad de plata, sino quién la va a administrar. Entonces, uno de los puntos importantes que yo sugerí en ese foro que hizo el ministerio, que le hago a cada uno de ustedes más adelante, van a estar aquí los futuros alcaldes, gobernadores, congresistas, no sé, que van a implementar leyes a nivel nacional. Es muy importante que cambien quiénes
más departamental que tome decisiones importantes respecto a salud. Entonces yo sí les hago una aclaración y una sugerencia para los próximos profesionales de derecho. Es que tan viable es que la salud quede a manos de personas que no tengan ni idea de salud. Para mí los puntos a cambiar el actual sistema de salud, porque vengo a trabajar en el nuevo como gerente de hospital, es uno cambiar el perfil de los profesionales que llegan a gerenciar. No es cuánto has estudiado, es qué experiencia tienes y qué resultado tuviste cuando tuviste un cargo gerencial. Aquí estamos hablando de vida de las personas. Un mal gerente puede acabar con la vida de muchas personas. Ni siquiera puede sostenerlo realizado, ni siquiera puede resolver el problema. Un buen gerente tiene que tener la capacidad de resolver problemas. Si llega una persona sin capacidad de resolver un problema, ninguna plata le va a alcanzar. Ninguna. Te lo puedo asegurar. Entonces, un punto sería eso, otro punto sería controlar el alto costo. Hay unos indicadores que nunca los han tenido en cuenta y son indicadores de alto costo. ¿Qué son esos? Son las personas que se complican y pasan al segundo o tercer nivel de atención. Todos tenemos mamás hipertensas, diabéticas, abuelos. Ese tipo de enfermedades, el cáncer, genera un altísimo costo en la prestación del servicio de salud, por eso la CPS. Y si no se ataca desde el primer nivel de atención con indicadores serios, esta problemática de ninguna forma, escúchenlo bien, ninguna plata va a alcanzar. Entonces, mi sugerencia es incentivar económicamente, escuchen bien, a los hospitales de primer nivel de atención que mantengan a su gente sana. Porque esos equipos de APS que implementa el gobierno están muy bien y pueden que aporten al 2% cambio de movilidad si lo hacen con sentido común con estadística. Pero si no, es plata echada a la basura. Necesitamos medir lo que estamos haciendo. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Qué impacto epidemiológicamente están teniendo estos programas? ¿Cuánto están disminuyendo el costo? La revisión a segundo y tercer nivel de atención. Entonces, para mí sería muy importante implementar indicadores de alto costo a los hospitales de primer nivel de atención y hasta segundo nivel de atención que contenga la enfermedad. ¿Listo? Entonces, y tercer punto, un mejor control de los entes de control hacia las EPS, hacia los hospitales, el nivel de corrupción que se tolera es muy alto, es muy alto. Hoy vemos en la región, en el Huila, alcaldes que intercambian esposas para que sean gerentes y todo el mundo lo sabe y los entes de control no hacen nada. Alguno de ustedes va a ser procurador, alguno de ustedes va a ser contralor. No imputan esos actos de corrupción que están en juego en la vida de muchas personas. Hoy en día vemos en el caso cuando yo estuve con las EPS, incumplimiento por parte de ellas. Y yo llamaba y hacía conversas con la Supersalud y decían que no, que habían hecho una llamada ministerial que ya pararon que ya no me podían pagar. O sea, eso no puede seguir así, este tipo de influencias. Necesitamos ejercer control, necesitamos mejorar los indicadores de salud que ninguna plata va a alcanzar. Hay EPS buenas, como también hay EPS malas, hay EPS que se esfuerzan por cumplir su indicador financiero, por pagar tiempo. Pero si el primer nivel de atención no contiene enfermedad, ninguna plata va a alcanzar. Hay IPS buenas, hay IPS malas, administradas. Entonces, yo pienso que aquí más que cambiar la ley es ajustar la que ya está y hacer un mejor control anticorrupción a las EPS y un mejor control de indicadores para que no se nos debilite la voz. Ninguna plata va a alcanzar si no contenemos el alto costo.
Y ya para terminar, ¿sí? No sé cómo voy de tiempo, Steven. Bueno. Las calificaciones que yo tuve como... Perdón. Sí, la número Perdón, vamos muy bien de tiempo. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta para cambiar un poco más la conversación. Usted tiene una amplia experiencia en hospitales y demás. El sistema actual o el sistema anterior en el cual usted dirigió y demás, ¿funcionaba? ¿Considera usted que el tema o la propuesta que hace el gobierno de girar los recursos directamente a los hospitales puede que sea buena o tiene algunas falencias como esa propuesta que hace el gobierno nacional, pues de quitar a las EPS y dejar solo los hospitales de una manera que no haya intermediarios? Bueno, ese punto sí lo quería tocar y me gusta el día que me ayudes a organizar así las ideas con preguntas. Y lo estuve leyendo en el decreto 0858, el giro directo a los recursos. Yo creo que va a ser bueno, aunque eso ya existe con el giro directo, solo que ahorita lo va a hacer, no se lo va a hacer haciendo igual, legales, sí, ya existe. Lo que pasa es que hay que hacer un control anticorrupción, porque puede pasar ahorita que ya la corrupción no se ve en las EPS, sino en los hospitales, que sobresature para cobrar más. Entonces, no sé hasta qué punto ese control, aunque las EPS van a seguir ejerciendo un control, pero no sé hasta qué punto no haya anticorrupción en este ámbito, ¿sí? Este sería mi aporte respecto a ese punto. Y lo otro es, hablan de una gobernabilidad de los recursos en toma de decisiones y no lo especifican muy bien, entonces no sé qué alcance tenga la toma de decisiones, ese tipo de gobernabilidad que propone el gobierno, donde ya las decisiones de salud ya no las tomará un gerente de EPS, que de cierta manera para mí es más imparcial que un político. No sé, es muy amplio este aspecto, no sé qué cobertura pueda llegar a tener, porque si es así, prefiero negociar con un gerente de EPS que con un alcalde que no tenga ni idea de salud. Muchísimas gracias. No sé si tenga alguna otra anotación. Nada escribe que pienso que las leyes de Colombia, el único inconveniente es que no se cumplen y que hay muy buenas intenciones, pero muy poco valientes que luchen para que se hagan realidad, para que lleguen a las comunidades, para que de verdad se ayuden a las comunidades. Yo con las mismas leyes que están actual, con los mismos desafíos de pagos, con la misma pandemia, logré llevar el hospital de niños desde el peor a nivel departamental a convertirlo en mejor. En satisfacción logramos el puesto número 1 con el Instituto Nacional de Salud, o el número 1 con ranking departamental, y fui al número 1 para mis pacientes. Entonces, eso me llena de orgullo. Y lo que nos lleva a la moraleja de todo esto es, uno, la ética impecable con la que toca trabajar, porque ninguna plata va a alcanzar para la obra. Dos, tener visión de progreso. Tres, un deseo de ayudar incansable a las personas. Cuatro, una capacidad de resolver problemas también alta, de tener competentes. Y como decía yo de pequeña, no es lo que el país puede hacer por nosotros, en los fondos que le vamos a aportar al país. Muchísimas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias. La invito a que se quede en el espacio virtual. Le damos otros 5 minutos al doctor Oscar para que nos acompañe aquí y pasamos a un panel de preguntas para cerrar este doctor. El espacio nuevamente
es todo suyo. Usted tenía mucho de qué hablarnos. Lastimosamente el tiempo no es tan largo. El tiempo no existe. Muchas gracias por su exposición. Tiene usted la verdad, porque es un país de muchas normas y poca eficiencia y eficacia. Depende de la honorabilidad, preparación y una administración sugerentes. Por lo que cuenta aquí usted, Joan, y que lo disfrute de su palabra, le vamos a reconocerle que estamos de ministro. Estamos de ministro aquí, no ministro de pero para terminar con los jóvenes asistentes que hayan crecido horas en nuestro directorio, yo insisto en la pertinencia que ustedes coticen cada vez para los embates de la vejez y de esperar una larga vida, pero para los riesgos inmanentes a la naturaleza humana como la invalidez o la muerte, hay que cotizar. Quizás hay grupos de personas que no estén cotizando porque nuestros empleadores son destinos, porque no saben, porque no tienen. Hay cantidad de personas que no son beneficiarias de la pensión de vejez, de invalidez, de sobreviviente y no saben. Es un caso muy común. En un pueblo, una familia vergonzante tenía un hijo con cerebro de retardo mental. Claramente lo registraron, lo autorizaron, el señor era un obrero antiguo, ministro de obras, hablando hace 40 años. Y yo murió muy anciano. Ese hijo hoy tiene 54 años. Es una persona de extrema pobreza, con un recado profundo de desinidez, de una sinofiedad. Y ese hombre, en su ignorancia, un obrero que no se preparó, nunca afilió, nunca le dijo a Colpensiones que estaba afiliado por Colpensiones, de que tenía un hijo inválido que dependía de él, o de que iniciara un juicio para demostrarle eso, porque tiene derecho a la pensión de sobreviviente por su padre hasta que se muera. Muchas personas que tienen derecho, que han muerto sus padres, sus madres, no tienen 35 años de estudian y tienen derecho. O viceversa, muchos padres o hermanos inválidos que ha fallecido su hermano o su hijo pensionado o afiliado con 50 semanas en otros 3 años, o con derecho en esa circunstancia. Pueden reclamar su pensión de invalidez o de sobreviviente porque no prescribe. Los derechos pensionales no prescriben, prescriben las ADAS. La primera forma de invitación hoy está de moda lo que se llama cálculo actuarial. Cálculo actuarial es un mecanismo financiero fácil que se hace entre los fondos privados, por pensiones, una plataforma que se llama hoy Soy Actuario, para rescatar